Estos son los hechos más importantes en el informativo de la frontera. Las 12:38 minutos. La Academia de Historia de Maicao presenta en el informativo de la frontera Conozcamos nuestra historia con Daniel Serrano Acosta. Tengan muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí inicia su espacio de 5 minutos denominado Conozcamos nuestra historia, donde resaltaremos los eventos históricos más relevantes de la semana que desde lo universal, lo nacional y regional han repercutido en lo local. En nombre de la Academia de la Historia de Maicao, la Casa de la Cultura y esta su emisora Frontera Estéreo, y quienes habla Daniel Serrano, quédense con nosotros. El pasado lunes 12 de octubre se celebró a nivel mundial el evento que cambió la historia universal, los 528 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, una fecha para reflexionar y analizar qué tanto hemos avanzado en la reivindicación histórica de los derechos de los pueblos ancestrales. En el marco de los diferentes eventos que se dieron para estas fechas a nivel municipal y regional, es bueno resaltar el conversatorio Encuentro de Dos Mundos, organizado por la Academia de la Historia de Maicao y la Casa de la Cultura, el pasado 12 de octubre, donde el Puchipuy Andrónico Ipuana Uruay hizo un llamado vehemente a los Wayúa y Junayú que conviven en el territorio común a utilizar estas fechas para afianzar lazos de compromisos que nos permitan, como población diversa, promover la construcción de nación desde el reconocimiento y respeto de nuestras diferencias. Esta fue una de las conclusiones más aplaudidas del evento. Entre las fechas a resaltar esta semana y la próxima, para mañana sábado 17 de octubre se conmemoran los 121 años del estallido de la Guerra de los 1000 días en Colombia, la cual es considerada el mayor suceso de violencia civil que afectó a nuestro país en toda su historia. Fue llamada de los 1000 días precisamente porque se desarrolló entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, cumpliendo un ciclo aproximado de más de 3 años, más exactamente 1130 días. A pesar de ser un conflicto interno cuyos participantes fueron el gobierno conservador y el Partido Liberal colombiano, estos últimos, los liberales, tuvieron el apoyo de diferentes países como Venezuela, Nicaragua y Ecuador, debido al gran interés que existía en la época de crear un bloque político de poder regional por medio de revivir el antiguo territorio de la Gran Colombia, el cual se había extinguido para aquella época hace más de 70 años. Bueno, ahora, ¿cómo afectó esta guerra a nuestro territorio peninsular guajiro, más concretamente el suroriente peninsular, actual territorio de Maicao? Recordemos que para la época había un corredor operacional entre Maracaibo, Paraguaypoa, Riguacha y el Valle de Upar, en este caso la ciudad de Valledupar. Este era un corredor de comunicación que permitía la comunicación entre los dos países, y precisamente por acá, por la zona de la península, actual territorio del municipio de Maicao, era un lugar de paso obligado. Concretamente, para finales del año de 1899, ya en la frontera norte colombiana, se empezaban a evidenciar conflictos de intereses tanto del gobierno colombiano como del gobierno venezolano con los Wayuu de la península, la cual se encontraba en disputa entre las dos repúblicas, ya que ambos regímenes, opositores entre sí, liberales en Venezuela y conservadores en Colombia, pretendían el apoyo de los indígenas de la zona para utilizar la frontera como corredor de operaciones y abastecimiento de armas y pertrechos para los bandos liberales, en este caso de Venezuela, que apoyaba a los liberales colombianos en cabeza del general Uribe Uribe. También pretendía el gobierno liberal del presidente de Venezuela, Cipriano Castro, utilizar el territorio guajiro como botín político y militar a la vez, en caso tal que los liberales colombianos ganaran la guerra de los 1000 días. Pero esta situación no le fue ajena al gobierno conservador colombiano, quien mantuvo también un contacto, hizo sus estrategias de vida para llegarle a los indígenas de la zona
y a través del ejército conservador afianzar el territorio guajiro y generar confianza y estrategias para seguir conservando los guayú de la zona como aliados de la República de Colombia. En este complejo contexto social y geopolítico de principios de la Guerra de los 1000 días es donde debemos resaltar y hacer visible el poderoso y riquísimo guayú descrito por el explorador francés Candelier, José Dolores de la casta Akshana e Ipuana con asiento en Garrapatamana, quien era un líder guayú respetado y reconocido tanto por el gobierno fronterizo de Colombia y de Venezuela, quien se dio a conocer precisamente tanto en la historia de Venezuela como en la historia de Colombia como un gran líder guayú capaz de convocar a todos los aliados claniles de la zona y conformar un ejército guayú propio, con sus cabalgaduras, con su pertrecho y armamento convencional de la época, en este caso escopetas Winchester, quienes eran canjeadas como mercancía por los puertos guajiro. José Dolores era el líder territorial clanil de la frontera norte colombiana de la época, el cual abarcaba toda la zona fronteriza que iba desde Paraguaypoa, la base de los Montes de Oca, hasta el Valle del Ranchería y Calabacito. Al inicio de la Guerra de los 1000 días, el líder guayú José Dolores se dio a conocer primero como una figura neutral que no estaba en favor de ambos bandos, ni liberales ni conservadores, pero en el transcurso del desarrollo de la misma se dio a conocer en la historia militar castrense, tanto de Venezuela como de Colombia, por ser el gran líder guayú quien comandaba un ejército propio de más de 1000 jinetes de su etnia al lado del gobierno conservador colombiano como aliado y convirtiéndose en una pérdida estratégica para el gobierno venezolano. Percepción totalmente correcta, porque gracias a esta alianza el gobierno colombiano salió triunfante en la batalla de Carazúa un 13 de septiembre del año de 1901, poniendo fin con este conflicto bélico la batalla de los 1000 días en lo que respecta a la península de La Guajira. En dicha batalla se enfrentaron más de 2000 miembros del ejército conservador colombiano con una invasión de más de 3000 miembros del ejército venezolano, saliendo triunfante el ejército colombiano gracias precisamente a la alianza con los guayú de la zona y asegurando con este hecho la legitimidad de la península de La Guajira para la República de Colombia, hecho que quedó finalmente legalizado a nivel internacional con el fallo del laudo suizo en favor de la tesis colombiana en el año de 1922. Es finalmente aquí donde la historia nacional, la historia regional, local, tienen una gran deuda histórica, una deuda moral con este líder guayú, con José Dolores y sus jinetes de la montaña Guajira, los cuales fueron protagonistas en la Guerra de los 1000 días de Colombia y también dieron su aporte de una u otra manera para la configuración política de la actual frontera colombo-venezolana. Despedimos la semana histórica con un hermoso poema declamado por el escritor, poeta y académico Alejandro Ruto Martínez. Homenaje al poeta Mario Benedetti. Vamos a presentarles Música, una poesía que, como verán ustedes, es muy hermosa. Si uno pudiera insertarse en la música y descansar allí mientras el mundo sigue siendo un estruendo combustible, tal vez podría detener la muerte, sin razones de peso, simplemente porque es latosa y no se rinde nunca. Si uno pudiera instalarse en la música, ser violín, o guitarra, o clavicordio, y elegir dulces alucinaciones, o tímidas preguntas temporales, el alma sonaría como un sueño, o el milagro de un pájaro en suspenso. Pero nadie ha podido introducirse como espía entre dos modulaciones. En esa franja impar de los tañidos, la música será siempre de otros,
otros que por la noche me rodean hasta enhebrar la aguja del insomnio.